Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo ya os traigo la última parte de los trillizos de la película de Mérida, de Valiente o Brave, como lo conozcáis. Y antes de empezar os recuerdo que en el primer vídeo de los trillizos os tengo toda la lista de material necesario para realizarlos, tanto el número de gancho, el hilo, todo. Y ahí os lo explico, y también lo podéis encontrar en el primer vídeo de Mérida. Ahí también os explico tanto el material que se usa para Mérida como el material que utilizamos para los trillizos. Entonces ya solamente nos queda hacer su ropa, los zapatos y colocarle el pelo, así que bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces haciendo su falda, así que con el color gris azulado empezamos haciendo 25 cadenas. Después de las 25 cadenas vamos a cerrar haciendo un círculo. Entonces nos vamos a pinchar en la primera de las cadenas que tenemos en el otro extremo y vamos a tejer la falda en rondas. Entonces nos vamos a pinchar en esa, traemos hebra haciendo un punto deslizado, hacemos una cadena y ahora el primer punto lo vamos a tejer ahí mismo, en la cadena donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena. Entonces el primer punto lo vamos a tejer ahí, en la cadeneta esa primera. Y vamos a ir haciendo los 25 puntos bajos que tenemos alrededor. Tenemos 25 cadenas, así que vamos a ir haciendo 25 puntos bajos alrededor. Una vez que llegamos al final con los 25 puntos bajos, vamos a cerrar en rondas de nuevo, saltando el deslizado y la cadena, y nos vamos a ir al primer punto y ahí vamos a hacer un deslizado, una cadena, y así es como vamos a cerrar cada una de las vueltas, porque estamos tejiendo en rondas. Y así la vuelta número 2 podemos comenzar en ese primer punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Y vamos a hacer en la vuelta número 2 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Y vamos a repetir lo de 4 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Faltan 4 veces más y terminamos con un total de 30 puntos. Cerramos la vuelta como de costumbre haciendo un punto deslizado y una cadena en el primer punto, y así comenzamos a tejer en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Acordaros de cerrar la vuelta en rondas y empezar el primer punto ahí mismo donde hemos hecho la cadena y el deslizado. Entonces hacemos 4 puntos bajos y a continuación un aumento. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de 4 puntos bajos y un aumento. Nos quedan 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Después de la vuelta número 8 ya podemos cortar y escondemos la hebra. Y ahora la falda se la tenemos que colocar en el cuerpo y se la cosemos alrededor o se la pegamos, como vosotros veáis, más o menos a la altura en la que termina el jersey. Por ahí, más o menos así, se la colocamos alrededor y ahí se la vamos a coser. Ahora le vamos a hacer la tira que tiene alrededor del cuerpo, ¿vale? Con el mismo color que el hilo de la falda. Entonces seguimos con el color gris azulado y vamos a comenzar haciendo 30 cadenas. Y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 29 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final hacemos una cadena y giramos el tejido, y en la vuelta 2 y 3 vamos a hacer los 29 puntos bajos que tenemos. Y acordaros de hacer una cadena al inicio de cada vuelta para que podáis tejer el primer punto ya en esa esquinita. Entonces en la vuelta 2 y 3, un punto en cada punto de los 29 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos en esta orilla de aquí, en esta pequeñita, para que nos quede la orilla más bonita. Entonces vamos a sacar por ahí 3 o 4 puntos bajos, los que vosotros veáis que os salen más o menos. A mí me han salido 3. Y ahora vamos a ir por este otro lado de las cadenas, que son las 30 cadenas que hemos hecho al inicio, por este otro lado de las cadenas haciendo un punto en cada una de las cadenas que tenemos. Entonces por ahí tenemos una, otra, y así vamos por esta toda orilla de aquí, que son las cadenas del inicio, haciendo un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final
hacemos una cadena y vamos a hacer lo mismo en esta orilla de aquí. Hacemos puntos bajos, 3 o 4 puntos bajos, los que os salgan a vosotros, para que nos quede la orilla bonita. Al llegar al final hacemos una cadena, estiramos la hebra y ahí ya podemos cortar. Y así es como se nos queda la tira que le vamos a colocar en la falda. Y ahora esta tira se la vamos a colocar desde la derecha del muñeco, o sea, esta sería la mano derecha del muñeco, que está a mi izquierda, ¿vale? A vuestra izquierda tiene que estar la mano derecha del muñeco porque lo tenéis así enfrente mirando hacia vosotros. Entonces lo colocamos ahí y lo llevamos hacia atrás, así, hacia el otro lado, ¿vale? Cruzando. Os tengo aquí este de muestra ya para que lo veáis pegado. Así de un lado, lo llevamos por su hombro izquierdo, este es el hombro izquierdo del muñeco que queda a vuestra derecha, y lo cruzamos hacia este lado de aquí, que sería también la derecha del muñeco, así. Así es como se queda y vamos ahora con el cinturón. El cinturón lo tenemos que hacer en color marrón y vamos a comenzar haciendo 36 cadenas. Y después de las 36 cadenas nos vamos a regresar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. En total serían 35 puntos bajos. Y ahora le vamos a colocar el cinturón alrededor, así justo por donde está la falda, por donde está el corte de la falda. Ahí se lo vamos a colocar así alrededor y se lo cosemos ahí. Ahí estaría el cinturón y ahora le vamos a hacer la hebilla y para eso necesitamos el color gris más clarito. Vamos a comenzar haciendo 12 cadenas. Ahora estas 12 cadenas las vamos a cerrar en círculo, igual que hemos hecho antes la falda. Hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a tejer alrededor los 12 puntos bajos que tenemos. Vamos a hacer en la primera cadena donde nos hemos unido, hacemos ya el primero. Y así vamos alrededor haciendo 12 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas que tenemos. Al llegar al final de los 12 puntos bajos vamos a cerrar la vuelta normal, ¿vale? Saltamos el punto deslizado, saltamos la cadena y en el primer punto nos unimos con un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar y esconder la hebra. Y ahora este circulito se lo vamos a colocar aquí en el medio y así es como le queda su hebilla. Y ahora vamos a colocarle el pelo. En el vídeo anterior, más o menos hacia el final del vídeo, os enseñé cómo se hacían estos rulitos para que lo pudieseis tener preparado ya para el vídeo de hoy, para que tuvieseis tiempo suficiente de hacerlo. Entonces, si no sabéis cómo se hace, en el vídeo anterior ahí lo tenéis, más o menos ya digo al final del vídeo, por ahí fue donde lo expliqué. Y ahora lo vamos a colocar. Entonces, estos rulitos... hemos hecho un total de 40, ya os lo dije en el anterior, un total de 40, luego si veis que os hace falta más cantidad, pues hacéis más cantidad y si os sobra, pues como tenéis que hacer 3 muñecos, pues ahí ya vais viendo lo que necesitáis. Entonces vamos a comenzar colocando los rulitos en el centro, ¿vale? Colocamos uno en el centro, cosiéndolo, fijaos, por aquí tengo todavía este sin esconder la hebra porque ya os he dicho que yo lo voy a pegar, entonces por eso he ido escondiendo las hebras y cortándolas, pero aquí tengo uno. Si lo queréis coser lo podéis hacer así. En la parte donde se os quedan las hebras colgando, esto es lo que vais a utilizar o bien para coser o para pegar, y ahí comenzamos en el centro y le cosemos solamente esa esquinita de abajo, o si se lo pegáis pues también solamente esa esquinita, el resto del rulito no, que se quede así libre para que luego queden los rulitos así más chulos. Entonces comenzamos poniendo el primero ahí en el centro del anillo mágico y ahora estos los vamos a ir colocando alrededor de ese, siempre alrededor. Entonces vamos a poner uno aquí, otro por aquí, otro por aquí y siempre alrededor. Y vamos haciendo círculos más grandes hasta que lleguéis más o menos aquí al cambio de color, ¿vale? No hace falta que lo apretéis demasiado, se los vais poniendo así, que queden sueltitos. Una vez que tenemos todo el circulito de arriba relleno con los rulitos, todo lo que era el color naranja, le vamos a empezar a poner desde la sien por atrás hacia la otra sien, ¿vale? Ya por aquí por la frente ya no, le ponemos así. Y le vamos a ir poniendo, os traigo este de ejemplo, pues más o menos los que vosotros veáis. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le he puesto 10. Una vez que tenemos ya eses, bajamos un poquito más y ponemos otra fila que serán menos cantidad, porque empezamos un poquito en diagonal. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
tengo 6. En la fila de arriba tengo 10 y en la de abajo tengo 6. Y eso es lo único que nos falta por poner. Así en esta fila, para que coja esta diagonal de aquí de la sien, y en esta. Y así queda por detrás. Así es como queda ya colocado todo el pelito. Y bueno, pues tampoco os preocupéis si no os queda colocado igual que a mí. Esto es más o menos, no es una ciencia exacta. Al final son ricitos y bueno, tampoco tienen por qué quedar iguales aunque sean trillizos. Aquí tengo los 3 y ya veis que hay diferencias, pero es que es pelo. Y nada, pues nos quedan hacer los zapatos. Los zapatos se los tenemos que hacer en color marrón. Yo ahora mismo no tengo color marrón, se me ha terminado y no he podido conseguir, entonces os lo voy a enseñar con este color gris mismamente. Entonces recordar que van en color marrón y yo cuando reciba el marrón pues ya le haré los 2 zapatos bien hechos. Ahora os lo muestro con este color. Entonces para los zapatos comenzamos haciendo 7 cadenas. Después de las 7 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada cadena. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí mismo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. Aquí en este primer punto hacemos un aumento. Y en el siguiente otro aumento, ahí están los 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Luego de los 4 aumentos vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 4 puntos bajos, en los 2 últimos puntos que nos quedan vamos a hacer 2 aumentos. Ahí tenemos un aumento y en el siguiente otro. Y terminamos la vuelta número 2 con un total de 24 puntos. Ahora vamos a tomar el plástico que os había dicho en la lista de material y vamos a tomar así la medida de la suela. Lo vamos a cortar entonces así, tomando la medida de la suela, y lo vamos a dejar de momento en espera. Y seguimos tejiendo y vamos a la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos, pero tomando solamente la hebra que está por adentro. En vez de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebra que está por adentro y vamos a ir haciendo alrededor los 24 puntos bajos que hay. Ahora en la vuelta número 4 vamos a volver a hacer los 24 puntos bajos que tenemos, pero ya tomando el punto completo. Después de esta vuelta número 4 ya le vamos a pegar el plástico aquí por dentro para hacer más rígida la suela. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 7 puntos bajos. Uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 20 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Hacemos ahora 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 18 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 3 disminuciones. Después de las 3 disminuciones hacemos 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 15 puntos.
Al llegar al final hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Ahora escondemos esta hebrita y así es como se quedaría el zapato. Tenemos que hacer 2 zapatos iguales, recordar que son en color marrón, y se lo vamos a colocar al muñeco para que veáis que sí que le sirve. Ahí está. Uno y tenemos que hacer otro. Y bueno, pues hemos terminado ya el vídeo de los hermanos trillizos de Mérida. Ya no nos queda nada más que hacer. Está finalizado. A mí me quedan los zapatitos, ya sabéis, pero bueno, ahora cuando me llegue el color marrón ya los hago. Y aquí están los 3 hermanitos juntos con Mérida. Recordad que antes de estos vídeos de los trillizos tenemos también el patrón completo de Mérida. Lo podéis encontrar ahí en mi canal, en la lista de reproducción Mérida. Y encontraréis tanto el patrón completo de Mérida como el de los trillizos. Y nada, entonces deciros que si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Si os ha gustado, os agradezco mucho que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es gratis y para mí es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook. Y bueno, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme por ahí mandándome algún mensaje o también aquí en los comentarios. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!